nosotros debemos consultar al médico porque haciendo este tipo de despistajes, el gol de todo esto es poder descubrir aquellas enfermedades o condiciones que están ocultas, ¿verdad? Y porque es que además muchas de estas condiciones pueden ser controladas y de hecho algunas de ellas curadas. Entonces, basándome en todo esto, busqué información en la Escuela de Medicina de Harvard, en donde ellos nos aportan una guía en forma general. Ya para el final de mi exposición lo voy a hacer en dos grupos. Es bien interesante, bien bonita y bien como precisa la información que voy a compartir con ustedes, ¿no? Tocando nuevamente la visita con el médico. Cuando nosotros visitamos el médico es para poder ver qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros en esto. Entonces, perdón, Harvard, para retomar la idea, Harvard nos muestra una serie de test que debemos realizarnos en línea general. De hecho, Harvard lo habla como, traté de traducirlo de esa manera, como una alta cualidad o alta calidad, perdón, una alta calidad de cuidados preventivos para mantener la salud en los americanos, ¿ok? Me agrada saber que estamos como que en muchas áreas del mundo, por lo menos de aquí del continente. Yo estoy aquí, disculpen, yo estoy aquí en Orlando, Florida, y bueno, básicamente voy a hablar acerca de eso. Entonces, en líneas generales, la primera recomendación que da Harvard es el chequeo de la presión arterial, la toma de la presión arterial. Esta toma de la presión arterial debe hacerse cada 2 años, tomando en cuenta una presión arterial normal que es en un rango de 120, la sistólica con 80 milímetros de mercurio la diastólica. Indudablemente que cuando estamos fuera de estos límites, es su médico quien le debe decir cada cuánto tiempo se debe hacer este chequeo de la presión arterial, pero por lo menos cada 2 años. Un segundo tipo de test es la llamada densimetría ósea. Miren, con respecto a esto, Harvard habla de que debe hacerse ya cercano de los 65 años establecido, lo establece como tal. Como médico quiero dar mi opinión. Mire, el problema de la densimetría, el problema no, lo ventajoso de la densimetría ósea es poder saber en qué momento una mujer puede tener osteoporosis o preferiblemente saber cuando tiene osteopenia. Osteopenia, para que me puedan entender, personas que no están relacionadas con la medicina, osteopenia es como un primer paso que nos lleva a la producción o formación de la osteoporosis. ¿Y qué es la osteoporosis? Es la disminución en la densidad ósea, es la disminución de la densidad de la masa en los huesos. Entonces, ¿qué pasa? La osteoporosis está íntimamente ligada a la menopausia y el averaje de edad en la menopausia es de 50 años. Con esto lo que quiero decirles es, Harvard está muy bien, que nos habla de que puede ser entre 60 y 65 años la densimetría ósea. Personalmente, pienso que debe hacerse en una edad por lo menos a los 50 años, porque diagnosticando una osteopenia podemos retardar la aparición de una osteoporosis. ¿Ok? El siguiente test es acerca de la mamografía. Bien conocida, bien popular, bien todo el mundo habla de la mamografía. Esto está establecido desde los 50 a los 75 años de edad. Hay muchos expertos ahorita, muchas investigaciones realizadas hasta los momentos que de hecho establecen desde los 40 años. Esto es siempre y cuando factores de riesgos asociados con esta persona estén establecidos. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Factores como una madre o familiares cercanos que hayan tenido un cáncer de mama, personas que puedan tener ciertas condiciones en los senos como una fibrosis o quistes. Ese tipo de condiciones va a variar la presión
autorización de su médico tratante para poder ordenar o no una mamografía. Eh, Después que cuando ya continúe o avance mi relato o estas recomendaciones, voy a especificar también acerca de las edades con respecto a la mamografía. Pero aquí claramente está establecido que es entre los 50 hasta los 75 años. Ustedes saben que hablando de todas estas cosas, cuando estuve leyendo e investigando cuáles son las mejores guías para poder hacer este tipo de recomendaciones, había un punto bien interesante, porque resulta que todo el mundo habla de los despistajes, que hay que hacerlo a las edades, pero el punto está en que existe aún mucha discrepancia en cuándo comenzar los despistajes, cada cuánto tiempo deben hacerse los despistajes y cuándo parar de hacer los despistajes. O sea, realmente son tres preguntas bien interesantes porque por lo general uno habla de estos despistajes, pero aún existe toda esta controversia. Con respecto al Pap smear, que es nuestra popular citología, para aquellos que vivimos o vivíamos en Venezuela, que es la popular citología, que de hecho el Pap smear realmente es una citología del cuello uterino, significa que es el estudio de las células que se consiguen en el cuello uterino. Esta citología debe realizarse cada 3 años desde la edad de los 21 años. Pero si estamos hablando de una mujer sexualmente activa antes de los 21 años, pues desde el inicio de la actividad sexual, la citología debe realizarse en un promedio de casi 3 años. Aquí hay ciertos parámetros que a los 30 años se debe agregar un test, por eso se le llama el test del el virus del papiloma humano, que debe realizarse cada 5 años. Eso realmente es opcional, pero aquí está incluido dentro de esa parte de despistaje. ¿Por qué específicamente el virus del papiloma humano? Porque hay unas cepas de este virus, no todas, hay unas cepas de este virus que están íntimamente ligados con la producción del cáncer del cuello uterino. Es por eso estas recomendaciones del test. Después de los 65 años de edad, queda establecido por parte del criterio médico, del médico tratante, de continuar o no. Hay una cosa que también es cierta, que este Pap smear también va a depender, o citología, va a depender si esta mujer tuvo una displasia o aparición de aquellas células precancerosas en algún momento de su vida. Allí también va a variar el criterio del médico para poder continuar ordenando la citología médica o la citología de cuello uterino. La detección del cáncer colorectal. Mire, cuando yo llegué aquí a este país, a los Estados Unidos, y cuando cumplí los 50 años, comenzaron cada vez que yo iba a la visita de mi médico primario, un médico de cabecera, como lo podemos llamar en otras partes del mundo, en el médico primario, era como que una cosa obsesiva, que me hablaban y me preguntaban, ¿ya se hizo la colonoscopia? ¿Cuándo se va a hacer la colonoscopia? Y vuelta con la colonoscopia. En Venezuela eso no lo hacemos así, pero indudablemente que la detección del cáncer colorectal es muy importante. Y déjenme decirles algo más, que aprendí porque tuve que hacerme la colonoscopia, tuve que realizarla, ya es porque es casi obligado, aquí en este país es casi obligado que tú lo tienes que hacer, no solamente para las mujeres, para todo el mundo. Entonces, aprendí una cosa muy linda de mi médico gastroenterólogo. Él me dijo, mire, ¿sabe qué? Este es el verdadero despistaje o prevención, no uso la palabra despistaje, examen preventivo que existe. ¿Y sabe por qué? Porque resulta que durante la colonoscopia, si a uno le consiguen un pólipo, por supuesto se lo van a extraer. Eso no significa que es cáncer. Eso no significa ni siquiera que hay células allí precancerosas.
pero es un indicativo para poder ajustar o hacer un esquema de cada cuánto tiempo se debe hacer una colonoscopia. Yo estoy comenzando como que de abajo para arriba con este slide, pero es que realmente es lo más beneficioso porque sencillamente la colonoscopia se la hace uno cada 10 años. Bingo, no tengo que hacerme más nada. Sin embargo, aquí les estoy mostrando que otro tipo de exámenes se pueden hacer para la detección del cáncer colorectal, que puede ser una sangiocultenese, puede ser un examen inmunoquímico en ese también, o un estudio que se llama la colonografía, que es a base de una tomografía computarizada, lo llaman virtual, que se hace cada 5 años. Yo sigo votando y abocada por la colonoscopia porque la hacen y vuelven 10 años. Perfecto, amén. Para mí fue la gloria, aquello fue perfecto. Pero sí, es bien importante y realmente, como me lo dijo el doctor, es el verdadero examen porque vuelvo a retomar la idea de él, porque el resto de los depistajes se les están dando ya cuando prácticamente están viendo el cáncer o están viendo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho acerca de este examen colorectal. Diabetes, el gran foco, diabetes mellitus. Miren, sencillamente, cuanto más pronto posible, en edad temprana, hacer detección de diabetes, y es tan, pero tan sencillo. Solamente con una glicemia en ayunas, el glicemia es el examen de azúcar en la sangre en ayunas, y no y la detección de la hemoglobina glicosilada o hemoglobina A1C. Esto debe hacerse cada 2 a 3 años. Miren, todos estos depistajes, todos estos procedimientos de los que yo les estoy hablando, por favor, tomen en cuenta que siempre van a depender de factores de riesgo. Siempre los factores de riesgo son preponderantes. En el caso de la diabetes, si usted ve, estamos hablando de una mujer con sobrepeso, indudablemente si una mujer es obesa, si una mujer tiene problemas de hipertensión arterial, si es una mujer que se está viendo con un abdomen un poco más voluminoso de lo normal, mire, preste atención y hable con su médico de cosas que le preocupan de su cuerpo. Porque, por supuesto, antecedentes familiares de diabetes mellitus. Todos estos factores son muy importantes, pero la detección de la diabetes es muy, muy sencilla y es con un examen de glicemia en ayunas y una hemoglobina glicosilada. Esto debe hacerse cada 2 a 3 años. El panel lipídico, también muy popular, que tengo colesterol alto, que tengo triglicéridos altos, que tengo no solamente colesterol, el HDL, el bueno, el malo, todo. El panel lipídico es también importante y vuelvo a incluir los factores preponderantes, factores con respecto a la parte física. Estamos hablando de un sedentarismo, estamos hablando de una persona que no tiene ningún tipo de actividad física, una dieta bastante desordenada, en fin, una serie de factores que lo van a incluir. Desde los 20 años comenzar con esto e incluir colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Porque déjenme decirles, personas pueden tener únicamente colesterol elevado o triglicéridos elevados o lamentablemente los dos elevados. ¿Ok? Entonces el panel lipídico inclusive creo que entra ya dentro de la rutina de los exámenes de sangre. Esta información, quiero serles muy sincera, nunca lo vi como un test o procedimiento de despistaje, pero lo es. Y está incluido dentro de la guía y dentro de las recomendaciones de Harvard. O sea, la detección de cáncer pulmonar nunca lo hubiera visto como tal.
Esto se hace desde los 55 hasta los 80 años de edad. El test es una tomografía computarizada, ellos la llaman de baja dosis de contraste, que debe hacerse anualmente. Anualmente bajo las siguientes condiciones. Número uno, si es una fumadora activa, que lo tengo que nombrar, no es en nuestro grupo al que me estoy dirigiendo en estos momentos, pero tengo que nombrarlo, porque ustedes tienen tíos, tías, sobrinas, etcétera, otras personas que conocen que de pronto son fumadoras, o sencillamente que han sido fumadoras. Mire, han sido fumadoras de 20 o 30 cajas de cigarrillos por mes, ¿ok? O hasta menos, es considerado importantísimo esto. O si es que ha hecho un cese de el fumar en los últimos 15 años. No debemos olvidar aquellas personas que se llaman fumadores de segunda mano, más o menos así es la traducción, fumadores de segunda mano, que viven con aquellas personas o han estado muy cercanos o trabajan con personas fumadoras. Por favor, tomarlo en cuenta porque es una de las recomendaciones para detección del cáncer pulmonar. Las enfermedades de transmisión sexual, debo nombrarlas, sobre todo desde la edad de 24 años o antes, sobre todo si es una mujer sexualmente activa o si está embarazada, y básicamente la detección es de la clamidia es una bacteria, y porque es parte de la OMS y de la CDC, en la detección del HIV, del virus de inmunodeficiencia humana. Por lo menos debe hacerse una vez desde la edad de 20 años y sobre todo en estas personas de alto riesgo. Hay una cosa que voy a mostrarles y que voy a añadir, porque entonces ahora aquí, ya un poco termino para no extenderme más, solamente son este y otro slide más, que es acerca de estas guías en mujeres de 18 a 39 años. Volvemos con la presión arterial, el examen de los senos, y en esta oportunidad es el examen propio que cada una de nosotras debemos hacernos en una forma mensual. Sugerencia es poner un día del mes para hacerse el examen de mama, el pap smear, citología cervical cada 3 años, el panel lipídico, la diabetes. Oigan ustedes, examen dental, eso es importante, muy importante, un examen dental anual, porque se detectan inclusive cualquier tipo de infección en la boca e inclusive en algunas oficinas dentales le ofrecen la detección del cáncer en la lengua, ¿ok? Eso depende de la oficina dental. Examen de la vista también. Examen de la audición, aun cuando aquí no lo tengo incluido, porque lo tengo incluido para mayores. Dice, mire, cuando uno tiene una disminución en la audición, las ideas, tu formación de ideas y la relación, eso se minimiza. Se minimiza cuando uno tiene una audición, vamos a llamarla perfecta, el asunto mejora. Entonces no te vas a ver nunca minimizada. Inmunizaciones también entran dentro del mestizaje. Inmunizaciones para la hepatitis B, el flu, aquí prácticamente es obligatorio hacerse o colocarse la vacuna del flu, la vacuna también para los mayores de 50 años, la vacuna del flu y la del shingles. Claro, sí. Y aquí, con esta última ya concluyo que es para las mujeres entre los 40 a 64 años, volvemos otra vez con lo mismo, debo nombrar los mismos. Aquí en el panel lipídico habla desde los 40 años cuando son con factores de riesgo, pero si no hay factores de riesgo, desde los 45 años. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Debemos consultar al médico porque, y una vez más, disculpen que debo hablar pues donde vivo, es el médico
que debes realizarte, ¿verdad? Y cuáles son los hallazgos que se han obtenido o no en todos estos exámenes, porque si no se va al médico tratante, ¿cómo puedes saber que sufres de presión arterial? ¿Cómo puedes saber que tienes colesterol alto? O sea, no se puede, nunca podrás, nunca lo sabrás de esa manera. Y otra cosa bien importante que no quería pasar por alto. La visita al médico tratante no es solamente el firmar las hojas para hacerte los exámenes, es aquel examen físico, es aquel examen completo que va a hacer el médico. Y déjeme decirle, el médico está capacitado, por supuesto, para poder decirte acerca de la depresión, acerca de la ansiedad, que son también controlables y que son también parte de la salud. La salud mental es muy importante. Entonces, esa parte de la depresión, de la ansiedad, si debes bajar de peso, si debes aumentar de peso, una serie de cosas de si hay un abuso de alcohol o del cigarrillo, una violencia doméstica, todas estas cosas deben ser compartidas con el médico tratante, porque todo esto engloba una buena salud. Con esto concluyo mi exposición. Ojalá nos sirva a muchos de bastante, no de poco, que nos sirva de bastante, y espero haber cumplido el cometido. Gracias. Gracias, Alicia. Muy completa tu información, todos los tests que vi. Espero también que haya cumplido con las expectativas de las audiencias en esta noche. Y al finalizar, a cada uno de los expositores quiero hacerle la invitación que si usted tiene alguna pregunta, aproveche el día de hoy que no le vamos a cobrar, vamos a hacerle la consulta gratuita. Tenemos aquí a la disposición a nuestra doctora para que pueda responder cualquier inquietud. Así que aproveche si tiene alguna inquietud referente a el cuidado como mujer que debe de todos estos exámenes que nuestra hermana Alicia muy profesionalmente ha descrito en esta noche. Venimos ahora con nuestra hermana Sandra de Artreche. Yo le he pedido que ella nos traiga en esta noche la disertación acerca de cuáles son las confrontaciones que nos esperan con este mundo de voces múltiples en donde la iglesia, la parte espiritual religiosa, también va a sufrir confrontaciones, así como la parte de salud, del cuidado de la mujer. Todas estas corrientes están llevando a un estilo de vida de la mujer totalmente diferente y la parte de la iglesia no escapa a eso. Por lo tanto, ella como esposa de un pastor y ejerciendo el liderazgo en este momento, ¿cuáles son ahorita los conceptos, las definiciones que debemos mantener en claro para no dejarnos arropar contra ese movimiento que Osmali nos describió en esta noche del feminismo? Con ustedes, nuestra hermana Sandra Artreche. Disculpa, Sandra, antes de que comience su intervención, Ricardo, ¿tú puedes quitar mis... Sí, claro. Ya la voy a quitar, ¿Todavía la ven? Yo la veo. ¿Los demás lo ven? Sí, yo también la veo todavía. Okay, ya, déjame... Ricardo quita, sí, por lo menos yo la veo. Sí se ve. Mientras Ricardo quita la diapositiva, tú puedes comenzar. Sí, listo. Como ya está fuera. Mi nombre es Sandra Artreche, o Sandra Artreche. Yo ahora mismo vivo en la ciudad de Chicago, la ciudad de los vientos. La temperatura está, ahora sí que la temperatura está preciosa. Si van a visitar a Chicago, el mes de mayo, mes de junio son los meses perfectos porque la temperatura, yo no sé cómo se dice en centigrade, en centígrados para algunas personas, pero está de 65 a 72, que caminar es buenísimo. Hoy, aunque hoy estoy en la ciudad de Indianápolis, como dijo nuestro hermano Ricardo,
Mi esposo es obispo administrativo sobre una región en la Iglesia de Dios, que la Iglesia de Dios es una denominación que salió de Cleveland, Tennessee, es una denominación pentecostal. Es interesante porque históricamente la Iglesia pentecostal ha sido muy conservadora, específicamente con lo que es el ministerio de la mujer, pero aquí Dios nos ha traído. Yo quiero empezar leyendo un versículo o dos versículos en Génesis 1, 26 y 28, y yo no tengo diapositivas porque no soy tan, realmente no sabía que se podía hacer. Y la Biblia dice en Génesis 1 del 26 a 28, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya lo creó Dios, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y subyugadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre el mundo. Yo quiero que ustedes noten que Dios les dio las tareas a los dos. Dijo, hombre y mujer los creó. El problema viene cuando llegamos al pecado, cuando el hombre cae. Entonces, cuando el hombre cae, ahí es que se vuelve, se empieza, el pecado siempre cambia, daña las cosas. Y entonces aquí realmente se crea el feminismo y el machismo, porque el feminismo y el machismo, los dos son pecados. Cuando vemos las dos cosas son pecados. Dios nos creó hombre y mujer, nos creó como un tipo de sociedad, de partnership, se dice en inglés. Originalmente, y como habló la doctora de Chile, originalmente el movimiento feminista no fue malo, ¿verdad? Estaba buscando una igualdad en reconocimientos y derechos entre hombre y mujer. En el inicio los planes eran conseguir que la mujer pudiera votar, estudiar en la universidad, comprar propiedades, lograr condiciones de empleos igualitarias, con lo cual estas cosas, yo creo que los que estamos aquí estamos muy de acuerdo. El problema es cuando esto empezó a destruir el diseño original de Dios. Dios nos creó, aunque nos creó hombre y mujer, nos dio las mismas tareas, pero nos hizo en ciertas cosas diferentes. A nosotras las mujeres nos dio la habilidad de fecundar o de tener un niño en nuestro estómago. Nos hizo más sensitivas porque nosotros tenemos que ver ciertas cosas que necesita ese bebé. Nos dio algunos traits. Alicia, mi Spanglish, ustedes me perdonan, ustedes. Yo soy puertorriqueña y he vivido en los Estados Unidos la mayoría de mi vida. Pero nos ha dado ciertas cosas que solamente las tenemos las mujeres y ciertas cosas que siempre que lo tienen los hombres, aunque hay veces que nosotros podemos adquirir ciertas calidades. Usualmente las mujeres son más emocionales, los hombres son menos emocionales. Tienden de ver que las cosas son 1, 2, 3 y las mujeres no, pero mi esposo y yo vamos a una iglesia y él nota cosas que yo no noto y yo noto cosas que él no nota. Y cuando entonces trabajamos en conjunto, creemos que podemos ministrar mejor. Por eso Dios después dijo que él creó a la mujer y le dijo que él era el ser. Muchas veces cuando oímos la traducción del rol de la mujer es que Dios hizo como la ayuda idónea. Y yo no sé ustedes, a veces cuando nosotros oímos ayuda pensamos que es un asistente, me está ayudando, pero la palabra que la Biblia usa ahí es la palabra eser. Eser es una palabra que se usa 121 veces, una palabra hebrea, y se usa de Dios mismo, es una descripción de Dios. Yo lo llamo, el eser es como la Mujer Maravilla. En otras palabras, es esa ayuda
que Dios pone ahí para impulsar a que algo se haga. La palabra, como les dije, aparece 121 veces en el Antiguo Testamento. Se refiere a la primera mujer y también 3 veces de esas se refiere a cuando el Señor, cuando estaba peleando David, a esas naciones que iban a ayudarlos a salir en la guerra. También ustedes han visto la palabra Ebenezer, es una palabra que se usa de Dios. Hay un libro que se llama Man and Woman, One in Christ, en español, Hombre y Mujer, Uno en Cristo, que lo escribió Philip Payne, y él dice así: el sustantivo usado aquí es ser, a lo largo del Antiguo Testamento, no sugiere que ayuda sea como sirvientes, sino socorro, salvador, rescatador, protector, como en Dios es nuestra ayuda. En ningún otro caso del Antiguo Testamento se refiere al inferior, sino siempre un superior o igual ayuda. Expresa que la mujer es una ayuda, una fuerza que rescata o salva al hombre, esa ayuda idónea. Por eso Dios quiere que nosotros somos uno. El problema es cuando nosotros queremos salir del rol que Dios nos dio. El problema, yo que soy abogada legalmente, que ha producido el movimiento feminista, es que, como también expresó la doctora, la expansión a otras denominaciones en lo que es género, incluyendo cosas como aborto y todo eso está en este movimiento feminista, porque ahora la mujer dice, bueno, yo quiero ser igual y yo quiero controlar mi cuerpo. Eso es fuera del diseño de Dios. El problema que nosotros tenemos en el movimiento feminista es cuando nos salimos fuera del diseño de Dios, a lo igual que eso también sería igual para lo que es el movimiento, el machismo. Es fuera de lo que es el diseño de Dios. Dios los creó como una unidad, los creó para que se balancearan el uno al otro. Si seguimos, nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia que habla del liderazgo de la mujer. En los Estados Unidos específicamente, nosotros tenemos algunas denominaciones nominales, como es la iglesia metodista, que recientemente se ha dividido bajo, no que la mujer sea pastora o sea ministro, pero entonces ahora son mujeres lesbianas las que están ocupando estos roles, porque ahora se hacen fuera del diseño de Dios. En la Iglesia de Dios, en esta última Asamblea General hubo una discusión muy larga sobre si la mujer puede ser obispo o no. No pasó, aquellos que todavía son Iglesia de Dios, eso no pasó y hubieron diferentes discusiones, pero siempre sí se ha reconocido el liderazgo de la mujer. Nosotros tenemos muchas mujeres pastoras, nosotros tenemos una pastora en Holanda, específicamente la pastora Shani García, que tiene una iglesia muy bastante grande e importante en la Iglesia de Dios. Y ellos, es muy interesante hablar con ellos, con el esposo y la esposa, porque ella es la pastora principal. En un momento, él fue el pastor principal, pero ellos hablan del momento de Dios y que ellos saben. Él una vez me dijo, yo sé cuando ella es mi pastora, pero yo también sé el rol que Dios me dio como líder sobre el hogar, la responsabilidad de ser líder, y ella dice, yo los respeto. Así que es interesante esta dinámica cuando nosotros trabajamos en conjunto. ¿Cuál es la respuesta para un mundo? Es Jesucristo. Es ir al mensaje original de la Biblia. Alguien recientemente, yo estaba leyendo un libro que decía, era un artículo que un sobrino le dijo a su tío, tío, yo no sé cómo tú lees esta Biblia. Sí, esta Biblia primero tiene mucha violencia, y también mira cómo se trata el hombre y la mujer, y yo soy mujer, y ella es una sobrina, y yo soy una mujer, y yo no creo en eso. Y él dice, es porque realmente no sabemos, no hemos leído la Biblia. La Biblia
si tú ves, vemos muchas referencias. Muchas veces nosotros hay un versículo que habla creo que es en Efesios, cuando dice que la mujer calle, pero nosotros tenemos que ver el contexto de por qué se dijo en este momento, qué es lo que estaba pasando. Si nosotros leemos la Biblia y estudiamos la Biblia, la fuente de información, vemos que Dios siempre tomó en consideración este rol de la mujer. Nosotros vemos en lo que es en Deuteronomio, cuando la mujer, cuando se ve el caso de las hijas de Zelofahad. Y en ese caso vemos que su padre muere y ellas están donde Moisés y le dicen, nosotros no tenemos derecho a propiedad. Es el primer caso jurídico, por eso para mí es muy interesante que vemos en la Biblia que todavía hasta ahora esto que Moisés dijo todavía se usa, y básicamente lo que Moisés va donde Dios y dijo, no, ellos tienen razón. Entonces eso dijo que sí la mujer podía heredar de sus padres. Así que vemos, para concluir, quiero dejarles con esto. Es importante que nosotros vayamos a lo que quiere decir la Biblia. Es importante que nosotros entendamos que Dios nos creó hombre y mujer en nuestros roles, pero eso también quiere decir que nosotros como mujeres podemos ser líderes. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, tenemos muchos ejemplos en la pastoral, mujeres que Dios las ha levantado, porque Dios nos levanta así como levantó a Esther para un momento como este. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a Sandra por la disertación del día de hoy, por la parte de cuál es la visión que como mujer tienes y al lado de tu esposo del liderazgo femenino, y cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para la confrontación de estos movimientos seculares que se están levantando en estos últimos tiempos, con vientos de querer suplantar algunos tipos de figuras que la Biblia deja bien en claro, y que ahora estos movimientos con las figuras transformadas o transversadas tratan de imponer un modelo eclesiástico dentro de la iglesia cristiana. Yo abro el compás de preguntas. Yo quería decir otra cosa en cuestión de herramientas. Es muy importante lo que es la educación cristiana. Tal vez ámbitos como donde se puedan hablar claramente y hablar claramente con nuestros jóvenes. Lo que es la comunicación y la educación es sumamente importante para nosotros estar claro en cuáles son los roles de los géneros, mujer y hombre. Dios los creó. Amén. Claro, eso es una de las figuras que también se está levantando dentro del feminismo, con esto del movimiento LGTBQ, de la ideología de género, cómo se está tratando de hacer perder al mismo individuo de su personalidad. Kelvin hace la siguiente pregunta: ¿pueden por favor repetir y explayarse un tanto en el caso de las mujeres sin heredad en el Antiguo Testamento? Eso es para Sandra, o en todo caso también a Vale. Ajá. Sí, hay un caso donde Moisés está dividiendo la propiedad. Entonces, cuando llega el papá de Zelofahad, claramente la propiedad iba al patriarca de la familia. En el caso de estas 4 hermanas, Milca, y ahora se me olvidan los nombres, su padre había muerto. Y a mí lo que me parece interesante es que ellas tuvieron el valor de ir donde Moisés, ¿no? Ellos, tal vez ya para ese tiempo se habían establecido estos jueces. Fue después que Moisés ve a su suegro Jetro y ponen los diferentes jueces. So, ellas tuvieron que ir hasta diferentes jueces, y en mi contexto yo diría hasta la Corte Suprema de ese momento, que es Moisés. Y ellos llevan el caso de Moisés, y Moisés primero lo oye, que para mí cuando tú estás mirando este mundo tal vez más patriarcal,
él lo oye y se lo lleva a Dios. Y Dios le dice, ellas tienen razón, ellas pueden heredar la propiedad de su padre. Nosotros, si ustedes buscan Zelofahad, creo que van a ver que se mencionan como 3 veces, porque después, más allá, los hombres se quejan y se ¿qué va a pasar si ellas se casan? Entonces nuestra tribu se va a volver más chiquita, porque ahora el pedazo de tierra que ahora les den las hijas de Zelofahad va a ir a otra tribu, si ya se casan con otra tribu, entonces ponen una restricción de que se casaran entre la misma tribu. Y entonces después las vemos a ellas otra vez cuando Josué está dividiendo las tierras, que sí le dan parte, le asignan la tierra que le hubiese tocado a su padre, se los asignan a estas hijas. Es interesante porque si después uno se busca los escritos en Israel, eso se convirtió en una ley. Y entonces las mujeres entonces ahora podían heredar. Antes de eso siempre iba al patriarca de la familia. Y si no había, y si ellos no tenían un padre, iba un primo o alguien cercano, pero no se quedaba en esa familia. Kelby pregunta de nuevo, agradecería si la cita, si alguien la tiene, o sea, si la cita del libro o del Antiguo Testamento la podemos tener. Sí, te la pongo, le voy a poner todas las citas en el chat. Ok, Vanessa responde que es número 36, aparentemente, que aparece la cita que nuestra hermana Sandra está haciendo mención en esta noche. De todas maneras, sí. Sandra va a colocar por el chat la cita. Sí, yo las voy a colocar porque son realmente, si uno sigue toda la historia, las ves en 3 diferentes lugares. Ok, O'Malley dice que es número 27, mientras que Vanessa dice 36. De todas maneras, Sandra va a colocar en el chat lo que ella tiene de la cita. Ok, si hay alguna otra pregunta que podamos seguir abordando a los expositores de esta noche, nuestra hermana Alicia y nuestra hermana Osmali y nuestra hermana Sandra. Si alguno tiene o algo que agregar a la exposición de esta noche, sería bueno. Entonces, este es el tiempo que estamos dando para poder abordar las diferentes inquietudes que ustedes puedan tener. Así que doy parte a aquellos que pues quieran hacer las respectivas preguntas para los expositores. Por ejemplo, Alicia, de acuerdo a tu experiencia profesional en el área de la salud y en esta noche que te has enfocado básicamente en la parte del cuidado de la mujer, ya tienes varios años aquí, ¿no? Pero muchos de los que te están escuchando aquí en esta noche son del lado de Latinoamérica, ¿no? De acuerdo a la experiencia o los datos que tú tienes, hay algunos tipos de test que has mencionado allí durante el día de hoy que son de mayor cuidado para las mujeres en el área de Latinoamérica que en esta área de Norteamérica, o presentan básicamente los mismos estándares. Porque yo lo digo porque en el área de laboratorio, que es mi área profesional, hay veces aquí los valores para la población norteamericana con referencia a los valores de la población latinoamericana, hay ciertos parámetros de esos exámenes de laboratorio que incluso tú nombraste mucho, varían algunas en cierto modo, porque de este lado las características físicas son algo variable con respecto a las variaciones físicas de Latinoamérica. Nosotros tendemos a ser personas un poco menos obesas, mientras que aquí no. Entonces, ¿hay algunos parámetros que tú puedas decir que has observado y que te ha llamado la atención que de este lado se diferencia del lado
opuesto. Sí, bueno, hay que comenzar que epidemiológicamente las condiciones o enfermedades van a ser diferentes de acuerdo al área geográfica. Epidemiológicamente está establecido como tal, ¿ok? Por cuestión de experiencia personal, realmente valores como tal, no, porque acuérdate que nosotros debemos seguir los valores establecidos o preestablecidos en el área mundial, ¿me entiendes? Mundialmente establecidos. ¿Qué pasa? Que yo te puedo decir que en Venezuela o en Sudamérica, vamos a llamarlo en Sudamérica, era como que casi obligatorio mantener una evaluación, el despistaje de la citología, el mamograma, cuestiones de presión arterial y colesterol. O sea, eran 4 cosas que nunca podían faltar en la historia clínica de una paciente. Nunca podían faltar, ¿ok? De nuevo, te repito, que dependiendo de la edad del paciente, van a estar relacionados este tipo de exámenes. Pero sí es bien cierto que valores como tal, de hecho, aquí mismo en los Estados Unidos, aun cuando está establecido, por ejemplo, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, está establecido que prediabetes es de 100 a 125 miligramos de glicemia por decilitro. Hay muchos laboratorios clínicos que por el kit dicen que más de 100 ya es diabetes. ¿Me entiendes? O sea, aquí mismo, dependiendo de los reactivos y dependiendo de los kits que puedan utilizarse en los diferentes laboratorios. Pero a tu pregunta, sí, siempre va a depender porque geográficamente, epidemiológicamente, perdón, está establecido que hay condiciones establecidas de acuerdo al área geográfica. Es así. Y sobre todo eso que tú nombraste, que es muy importante, la obesidad. El factor obesidad, sabemos ya bien que la obesidad es considerada una enfermedad y que debe ser tratada como tal. En el Sudamérica tendemos más hacia un sobrepeso que a la obesidad. No digo que no hay obesos, claro que los hay, pero tendemos más a un sobrepeso que a la obesidad. Aquí es diferente en Norteamérica. Ok, perfecto. ¿Hay alguien que quiera agregar algo de los Kelvin? Ajá. Bueno, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Felicitaciones a todos los exponentes. Una mejor que la otra. Nos deleitaron. Quisiera preguntarle a la doctora. Yo soy médico de atención primaria y se me crea un problema con el asunto de la terapia de reemplazo hormonal femenina. ¿A qué mujeres debo indicar la terapia de reemplazo hormonal? Y si hay mujeres que pasan por el climaterio y llegan a una edad más o menos tardía y necesitan la terapia de reemplazo hormonal. Sí, en definitiva la terapia de reemplazo hormonal va a depender de los síntomas que esa mujer pueda presentar. Hay mujeres durante la premenopausia y la menopausia que son con síntomas demasiado evidentes, síntomas que son molestos para la mujer, solamente por nombrar algunos, lo que es la rubicundez en la cara, ¿no? El calor en la cara, lo que en inglés se llama los hot flashes, ¿no? Eso realmente para algunas mujeres es demasiado fastidioso y molestoso. Entonces, con la pregunta que directamente hace es para aquellos casos que realmente la mujer necesita debido a los síntomas que está presentando y que se hacen ya en un momento no tolerable, porque sabemos bien cuáles son las consecuencias de esta terapia de reemplazo hormonal. Y una vez que se establezca esa terapia, pues un seguimiento para esa mujer como que más cercano de lo que normalmente debe hacerse. Alicia, ¿pudieras esclarecer mejor qué es terapia de reemplazo hormonal? Para ver si lo logran entender mejor aquellos que no están en el área de salud. Sí,
Sí, lo único que no, lamentablemente no recuerdo bien las dosis, pero esa terapia de reemplazo hormonal está dirigida precisamente a proveerle a la mujer con medicamentos las hormonas que para el momento de la menopausia han ido en declive. ¿Qué es lo que pasa? Que en la menopausia la producción de estrógenos, nuestros ovarios producen estrógenos y progesterona, que son nuestras hormonas femeninas, ¿ok? Que eso también viene a formar parte de todo este problema de lo que estamos hablando, que es el tema que nos ha traído hoy, ¿no? Realmente el feminismo, la feminista, en fin, toda esta serie de cosas. Las mujeres nosotros producimos progesterona y producimos estrógeno. ¿Qué pasa? Durante la menopausia, la producción de estrógenos va en declive que llega a ser un mínimo. Entonces, esa deficiencia de estrógenos, de alguna manera debemos suplementarla, debemos administrarla con medicamentos. Son, por supuesto, repito, son dosis bien específicas y también de progesterona. ¿Por qué? Porque el déficit de estas hormonas son los que llevan a la presentación o mostrarnos todos estos síntomas que fastidian realmente durante la menopausia. Entonces, eso es lo que se refiere a la terapia de reemplazo hormonal. Ok, gracias Alicia. O'Malley, levantó la mano Obel. Obel, dime. Estás en mute. Okay. Si hay alguien que quería, O'Malley, creo, nutrir la pregunta que hacía aquel, para no interrumpir. Que si hay alguien más que pueda agregar a lo que... Sí, creo que dijiste O'Malley. No, que le iba a preguntar a O'Malley algo. Perfecto. Ok, sí. O'Malley, si me escuchas, porque como estás en... Okay. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está O'Malley. Ok, O'Malley está ahí. O'Malley, tú que has expuesto la parte del feminismo y lo femenino, y has mencionado una palabra que, si no me equivoco, es heteropatriarcal. Si estoy en lo correcto, ¿verdad? Ok, ¿cuál es la verdadera dificultad que presenta el modelo maternal? Nosotros que venimos de un modelo maternal donde la madre surte un papel fundamental dentro del hogar, prácticamente o básicamente en nuestro contexto cultural, la madre, bueno, mi madre como otras en mi época de niño joven, básicamente se dedicaba a oficios del hogar. Esta corriente feminista que ha venido ya tomando escalafón dentro de la sociedad, ese modelo maternal que teníamos mucho se ha ido ya desvaneciendo, y más ahora con este tipo de modelo que implica ahora una mujer que casi suplanta el modelo del hombre. ¿Cuál crees tú que deben ser los puntos críticos que debemos mantener en el área eclesiástica para poder mantener un equilibrio de un modelo paternal y un modelo maternal dentro de nuestros hogares? Ya que la misma sociedad dentro de la educación ya están casi desprestigiando el modelo del padre, suplantándolo por un modelo feminista impositivo dentro de la sociedad, creando un desequilibrio como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que son los puntos críticos que se deben atacar a ese movimiento feminista para que esa figura paternal no se termine de perder? Ya. Bueno, dentro de las iglesias, el brazo extensor del conocimiento bíblico por historia ha sido la escuela dominical y lo que llamamos también reuniones de estudios bíblicos, ¿no? Este ha sido el brazo extensor que ha utilizado la Iglesia Cristiana Evangélica durante años para la formación del conocimiento dentro de la población. Entonces, una de
áreas que debemos abordar está allí. Como decía dentro de la presentación, hay temas que antes no eran temas, pero que hoy día lo son, y lo son a tempranas edades. Otra cosa es que los padres no podemos delegar nuestras responsabilidades de enseñar la palabra del Señor a los maestros de escuela dominical. Amén. Esto lo menciono porque, bueno, durante años he sido maestra de escuela dominical y obviamente me he encontrado con esta realidad, pero eso no es una responsabilidad. Cuando el Señor nos llame a cuenta, no se lo va a pedir a la maestra de escuela dominical, se lo va a pedir cuenta a los padres por esto. Otra cosa es enseñar el principio del amor sacrificial dentro de nuestras comunidades, haciendo énfasis en que no hay rivalidades entre las figuras que Dios estableció, hombre y mujer, sino que somos seres complementarios. Ninguno es más importante que el otro. El único papel protagónico que hay aquí es el de Jesucristo, más nada. Nosotros somos seres complementarios. Y que además estamos creados a la imagen de Dios. Quizás se me olvida alguna otra cosita más que quería mencionar, pero bueno, básicamente sería esto. Perfecto. Gracias, Omali. Saludamos a la hermana Xiomara Gudiño, que nos está viendo por Facebook. Se me olvidó decirle que siempre transmitimos vía Facebook y vía Zoom. Y a nuestro hermano Ender González, que nos saluda desde Facebook. Nuestro hermano Kelvin agradece la cita colocada por nuestra hermana Sandy, específicamente números 26:13, 27:1 al 12, números 36:1 al 12 y Josué 2:24 al 25 son las citas que nuestra hermana Sandy le ofrece a las personas que pues nos están viendo en esta noche. ¿Hay alguno que quiera exponer? Hermano Obed y luego Kelvin. Hermano Obed. Quiero preguntarle una cosa a Obed de una vez. ¿Cómo? Le quería preguntar a Obed de una vez una cosa, ¿no? No sé si me permitís. La pregunta de Obed. Dale, mi hermano, dale. Sí, Obed, vos como filólogo, se me ocurre ahora, ¿no? Escuchando a Omali su exposición sobre el término patriarcado. Ese término patriarcado sería problemático, trae como una connotación casi de machismo, ¿no? Entonces no sé si sería prudente, relevante plantear el término, se me ocurre ahorita, como responsabilidad paterna preferencial, porque nuestra realidad latinoamericana es que la mayoría de nuestros hogares están constituidos son las mujeres solas, no hay no. Entonces hablar de una sociedad patriarcal donde no hay hombres es la realidad triste latinoamericana, distinta a la bíblica, ¿no? No sé, me gustaría como filólogo esa palabra patriarcal, o debemos preservarla como la heredamos del Antiguo Testamento. Bueno, saludos. Filológicamente, bueno, viene de padre, que es como jefe de familia, aunque es curioso, ¿no? Que el término patrimonio, lo económico, viene del hombre, más el término matrimonio viene de mujer. Como que si el matrimonio estuviese sustentado hasta filológicamente por la mujer, y el hombre lo que pone es el patrimonio, la mujer lo que pone el matrimonio, lo que enlaza todo. Y ahí tiene mucho que ver el término hebreo a lo que hizo mención la hermana Sandy, del etzer, y bien completo. Es un término que es clave en la interpretación de este pasaje, en lo que se refiere ahí a la necesidad de parte de Dios de crear al hombre. Patriarcado, se me viene a la cabeza del pater y del arjé, del arjón, pues el principal, el que debe ser principal. El que debe ser principal es el pater, que en este caso yo creo que tiene
debe tener un origen del pater familiae en la cosmovisión y la cultura romana. El pater familiae es el jefe, el que manda en el hogar. Y de ahí a patriarcado, es el gobierno del pater familiae, y así se entendió en la cultura clásica de toda la vida. En la Biblia, sin embargo, se consagra en el Nuevo Testamento una ruptura con todo este paradigma. Ambos pasan, como lo dijo muy bien ambas hermanas, la hermana Chuyo y la hermana Arteche, que hicieron alusión a que la Biblia deja bien claro los roles de ambos, ¿verdad? De la madre y del padre en la configuración del hogar. No obstante, sobre la mujer cae la responsabilidad de la edificación del hogar. Fíjense, el hombre pone como el aspecto del patrimonio, de la dotación económica, si se quiere, del hogar, la economía del hogar, pero la mujer dentro del matrimonio es el que aporta eso de lo que coagula un hogar, lo solidifica, lo une y lo sostiene, y eso es alusión en el Antiguo Testamento. Aunque parece lo que va a la hermana Osmari también, yo en ocasiones he reflexionado, ¿no? Si yo fuese el diablo, ¿qué haría yo para desbaratar los planes de Dios con respecto al hombre, ¿no? Teniendo el hombre, siendo el ser humano, el único ser dentro de toda la creación que tiene la imagen y semejanza de Dios. Eso no lo comparte ningún ente de la creación, incluyendo los ángeles. Y yo creo que por eso es que los ángeles arremeten los ángeles caídos, perdón, los demonios arremeten, y sobre eso Satanás arremeten con este odio tan tremendo hacia el ser humano y tratan de vincular el plan de unidad, de reconciliación entre Dios y el hombre. Y si yo pensaba, si yo fuera el diablo, yo atacaría dos cosas. Primero, la familia, porque aún los no creyentes definen la familia como la parte más fundamental de la sociedad. Al destruir la familia, se destruye la sociedad de plan, porque se está destruyendo este papel importante que juega la familia, pues, dentro de la Biblia y de la cultura en general. Y también, si yo fuera el diablo, apuntara a eso y me fuera por la mujer, como la estamos viendo hoy día. Y segundo, yo, si fuera el diablo, otra estrategia que seguiría es venderle al hombre nuevamente la idea de ser igual a Dios. Y es curioso, y esto sirve como señal, en mi opinión, que todos los cristianos debemos tener. Hay unas señales respecto a los tiempos del fin. Y es primera vez en la historia, y esto yo lo he conversado con mis amigos filósofos, sociólogos, y se los planteo así, es primera vez en la historia donde se conjuga con simultaneidad y con una intensidad nunca antes vista la destrucción de la familia como una filosofía, una cosmovisión, y venderle al hombre la idea de volver a ser igual a Dios, que es lo que estamos viendo en estas tendencias del transhumanismo. Que daba yo una conferencia a otros hermanos en este aspecto. El transhumanismo lo que vende es que el hombre va a ser inmortal, de que va a vencer la enfermedad, de que va a ser eterno, si se quiere, ¿no? O inmortal, no va a haber muerte, va a estar conectado su cerebro a la nube y va a tener acceso inmediato a todo el conocimiento, es inmortal y omnisciente. Y eso llama a la reflexión del trabajo que debemos tener como iglesia, puertas atentas, ¿verdad? De ver estas cosas como un llamado de atención, un alar las orejas, de que de verdad estamos en los tiempos del fin, que la venida de Cristo está cerca, porque nunca antes, y a mí me gusta estudiar la historia en ese sentido, sociológicamente y
y la manera como el ser humano filosóficamente ha visto la realidad y la sociedad. Nunca antes en la historia había visto esto convergiendo en un mismo tiempo y con tanta fuerza. Esto del transhumanismo, ahora exacerbado por esto de los chats GPT, y ahora el BART que ha propuesto Google, que hoy leí que supera al chat GPT-4. Y esta tendencia del marxismo cultural que plantea eso, ¿no? Esa nefasta idea del feminismo radical, que lo expuso muy bien el hermano Mario. Te felicito, de verdad, estuvo bien bueno esa síntesis desde el punto de vista filosófico, bien acertada, bien buena. Y esas dos cosas, hermano, atento, enseñarlo a los hijos, protegerlos desde la casa, pero que la iglesia y mi oración tome conciencia de los tiempos que estamos viviendo, que son las señales claras del fin. Amén. Cuando el Señor dijo, así como interpretáis los tiempos de las estaciones, también interpretáis los tiempos de las señales que les estoy dando. Erguió vuestras cabezas porque vuestra salvación está cerca. Nunca antes en la historia se dio con responsabilidad, o como persona que estudia estos temas, se había visto esto como se está viendo hoy día. Yo esperaría cosas que vienen peor, porque de la deformidad del concepto de mujer, con lo que estaba planteando la hermana Osma, ¿verdad? De este feminismo radical y esa visión del hombre, ¿verdad? Donde están casi haciendo femenino, o ver como un femenino al hombre. El resultado de esto es la deformación moral que vemos con los shows estos de las drag queen y la drag queen history hour que le dan a los niños. Yeah. Entonces aquí, hermano, se conjuga terrible. Sí. Es algo terrible y tremendo. Nunca antes en la historia. En el Antiguo Testamento, en mi opinión, he querido hacer una reflexión sobre esto y quizás lo hablemos en algún momento. No es el mejor ejemplo. A vista de los que leen, ¿no? De afuera, que no son creyentes, ¿no? Pues está el ejemplo de las hijas de Lot, cuando el mismo, cuando Lot le ofrece a sus hijas, a los que están tratando de violar a estos varones, ¿no? Que visitan a Lot allá en Sodoma. Ahí, y me lo han dicho en clase de filosofía. O sea, qué tipo de concepción de la mujer plantea la religión tuya cuando las mujeres, bueno, a ellos no los tocan, agarran a las hijas y las desguazan, ¿no? Y también hay otros aspectos donde la mujer es casi en el Antiguo Testamento de la cultura hebrea oriental, a veces es un objeto de reproducción también, ¿no? Amén. Resguarda el hecho de que es imagen y semejanza de Dios. Es central acá. Pero el verdadero rescate a vista de la gente, no de nosotros los creyentes, nosotros entendemos las cosas como a vista de los de afuera. Yo procuro evitar ejemplos del Antiguo Testamento en favor de los del Nuevo Testamento. Ahí sí se ve una igualdad, no solo espiritual, sino hasta social, ¿no? Amén. Bueno, más que todo era un comentario, una reflexión, una pregunta. Gracias, Obed. Para finalizar en esta noche, que ya el tiempo transcurrió, solamente 3 preguntitas para despedirnos. Si hay alguno que quiera, pues sustituirme en la pregunta del día de hoy. Pero, por ejemplo, una preguntita para Sandra. Sandra, tú como abogada y como líder espiritual, ante estos movimientos que se están viendo dentro del feminismo, que está la parte del ejercicio que están haciendo ahora de pastoras lesbianas, y que hay aquí una confrontación bastante fuerte, ¿no? Es que estas personas que ahora están tomando a cargo el pastorado, que son lesbianas, tienen una protección prácticamente a nivel de leyes civiles.
¿cuáles crees tú que serán las mejores recomendaciones ante esto que se avecina dentro de la iglesia de pastoras lesbianas que están sustituyendo al pastorado hombre y que la sostiene o la protege una ley civil, como pues leyes que deben respetarse este tipo de manifestaciones, porque si no se cae en antirracismo, etcétera, etcétera? ¿Qué opinión merece eso, Sandra? Yo voy a hablar desde los Estados Unidos, ya que yo soy abogada de Florida, específicamente estadounidense. En los Estados Unidos hay una división de lo que es la iglesia y el gobierno. Y hay ciertas protecciones contra el discrimen, pero la iglesia como entidad eclesiástica y separada puede, por ejemplo, la iglesia puede decir yo no voy a casar gays y eso no es considerado un discrimen porque es parte de nuestros estatutos. O sea, por eso es muy importante los estatutos de una corporación eclesiástica en los Estados Unidos. Claro, si la denominación como acepta este tipo de pastora lesbiana, entonces es tipo de la denominación y es protegida. Las leyes dicen, bueno, no hay discriminación, ¿verdad? Pero la iglesia como con la separación de Estado y iglesia puede decir cuáles son sus estatutos. Pueden decir, no se permite esto, se permite esto. La Iglesia de Dios, de la cual nosotros somos nuestra denominación, por eso es que tiene la declaración de fe y tiene ciertas, ahora cuando pasó esto de los matrimonios gay en los Estados Unidos, ellos pusieron un comunicado de que la Iglesia de Dios creía en la Biblia y creía que Dios y hombre los creó y se los mandó a todas las iglesias, y eso se hace para protección de la iglesia como tal. Entonces, en cuestión de cómo nos protegemos, aquí vengo otra vez con lo que es la comunicación y la educación. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a esta generación que se está levantando, y tenemos que hacer esto hasta que Cristo venga. Yo estoy de acuerdo con el hermano Obed. Yo creo que Cristo viene. Yo creo que este es de las últimas generaciones, pero sin embargo tenemos que ser muy estratégicos en lo que es la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y dentro de la iglesia. Muchas veces muchos cristianos dicen, bueno, yo creo en la Biblia, no, pero es importantísimo que nosotros seamos muy estratégicos en mantener lo que es la educación. Y claro, y ver exactamente cómo de país a país difieren las cosas, pero la regla es que si una denominación lo acepta, entonces ellas se levantan. Amén. Gracias, Sandra. Alicia, tus últimas recomendaciones como doctora y ante lo expuesto en esta noche del cuidado de la mujer. Yo quiero decirte que yo no sé qué tanto los valores aquí en cuanto a niveles de laboratorio, ¿no? Pero recientemente tuve que ir al médico primario, que tú dices el médico de cabecera en otros países, por una situación que se me presentó de nivel de salud. No sé si es el COVID que todavía está resurgiendo y está viniendo incluso en algunas personas con mayor fuerza, ¿no? Pero ese no es el caso, ¿no? Hay veces que los médicos pues mandan a hacer sus exámenes de laboratorio, ¿no? Y ya tengo como 2 años haciéndome los exámenes, ¿no? Y uno de los parámetros con los que más peleo, que yo no le hallo ni son ni ton, porque yo no sé por dónde metérmele, ¿no? Y aquí básicamente los triglicéridos y colesterol y la glicemia son, hay veces, los más neurálgicos para poder ver cómo los bajo. Este año me volví a hacer los exámenes y yo dije, los triglicéridos que la última vez
lo saqué alto, esta vez tengo que sacarlo bajo. Estoy haciendo ejercicio físico como ellos lo recomiendan. Estoy consumiendo grasa de manera muy equilibrada. Y he seguido todas las recomendaciones. Ya yo estoy pensando que hasta la pasta dental tiene triglicéridos, porque en vez de sacarlo más bajo, lo saqué este año más alto. Y entonces, pero bueno, y entonces haciendo ejercicio, haciendo la dieta equilibrada, tal. ¿Cuál crees tú las recomendaciones, Alicia, que mayormente debemos de tener, bueno, en este caso las mujeres, ¿no? Que deben, yo sé que ha sido clara en los asuntos de los test preventivos, pero por ejemplo, a nivel alimenticio, para cuidarse, no sé si, como te dije la primera vez, no sé si aquí hay algunas partes o algunos alimentos que nosotros desconocemos y que estamos consumiendo con algunos niveles que nos están pues haciendo luego valores altos dentro del laboratorio. Sí, mira, aquí en los Estados Unidos el consumo de carbohidratos es excesivo. Cuando hablo de carbohidratos, por lo general las personas piensan en los dulces y el pan, ¿ok? Eso no son únicamente los carbohidratos. Carbohidratos también es arroz, carbohidratos también es pasta, carbohidratos también son frutas. Carbohidratos los vemos en todas partes. Entonces, la recomendación con respecto a dieta, personalmente es una dieta balanceada, balanceada. Dejen de que no, de que voy a eliminar esto, no. Una dieta balanceada es lo más recomendable y en bajas calorías, porque aunado de que por lo general no hacemos la actividad física que deberíamos hacer, entonces un exceso de calorías y un sedentarismo, eso choca por completo y el resultado una obesidad, ¿ok? Entonces, me estás preguntando específicamente por una dieta balanceada y entendiéndose carbohidratos, reducirlos al máximo. Sí debemos comer carbohidratos y lo indicado sería no más de 50 gramos por comida y no más de 3 comidas al día. O sea, olvidémonos de los snacks, olvidémonos de todas esas cosas. 3 comidas al día con comidas balanceadas, proteínas, vegetales, frutas, carbohidratos incluidos, pero no más de 50 gramos por comida. Eso es lo más recomendable. Y personalmente para tu caso, con respecto de los triglicéridos, ahí sí es verdad que tienes que eliminar por completo las harinas. Las harinas, eso tienes que eliminarlo por completo. Chico, y tampoco que como las arepas, chico, que por eso que no las como tanto. Tenéis que irte para Miami trotando y de vuelta, hermano. Casi hago 4 días a la semana y yo creo que hago la milla y tanto, y no es caminando, es trotando que las hago. Por eso es que, gracias a Vanessa por la recomendación que dice los triglicéridos se relacionan básicamente con el consumo de harina y azúcar, mi hermano, sí. Y los triglicéridos son demasiado sensibles al aumento y al estrés. Hermana Osmali, sus últimas recomendaciones como madre, como cristiana, va a ser madre pronto. Gloria a Dios. Está en su proceso de embarazo. Usted como cristiana, últimas recomendaciones que usted le daría a las madres que están enfrentando en este tiempo esas corrientes, no solamente del feminismo, sino también del homosexualismo y ahora destrozando la ideología de género, o sea, utilizando la ideología de género para destrozar las personalidades. ¿Cuáles serían sus últimas recomendaciones en el día de hoy? Hermano, básicamente estas. Primero, oración. Oración y ayuno, porque como madres necesitamos orientación divina para esta tarea. Siempre, en todas las épocas. Segundo, formación bíblica, educación bíblica, conocimiento bíblico, individual y colectivo, o sea, en la iglesia también, con otros hermanos también, que hayan espacios dentro de las iglesias donde estos temas los podamos conversar, no solamente sentarnos y escuchar, sino donde podamos interactuar entre nosotros, porque las experiencias de nosotras como madres, como padres,
son muy valiosas. De repente algo que me pasó a mí en el colegio de mi niño va a enriquecer el conocimiento de otra hermana de la iglesia, de otro padre. Entonces, que tengamos oportunidades, espacios dentro de las iglesias, ¿verdad? De abordar este tipo de temas, de escucharnos, por supuesto, bajo la dirección y autoridad de la iglesia, los pastores y los ministros, por supuesto, pero que haya esa oportunidad. Amén. ¿Ya? Y otra cosa es en los colegios tratar de unirnos para hacer sentir nuestras voces también en la sociedad, o sea, de una manera como más activa. Yo recientemente vi una noticia de un niño allá en Estados Unidos de 12 años, de tan solo 12 años. Él se colocó una franela, una polera, una camiseta, donde decía, solo existen dos géneros, me parece que era así que decía. Y eso fue una compulsión total, social, incluso lo votaron. Entonces, ¿saben qué me llamó a mí la atención? Que un niño de esa edad haya sido tan valiente como para colocarse eso y enfrentar ese tipo de situaciones a tan corta edad. Eso habla bien de los padres que lo han ido instruyendo, número uno. Y número dos es precisamente eso, hacer ruido en la sociedad. Porque es que somos llamados a ser sal y luz. Y como siempre digo, la sal, un terrón de sal en la boca no cae bien. Nosotros muchas veces no vamos a caer bien. Nuestro mensaje no va a caer bien, pero es nuestro llamado. Eso sería básicamente. Gracias, hermanos O'Malley, por las recomendaciones finales. Antes de finalizar, permítame 3 minutos para decirle cuáles serán nuestros próximos programas, de tal manera que, pues, si pueden estar con nosotros. Nuestro próximo programa, allí les voy a mostrar la publicidad. Va a ser el domingo 28, es el próximo domingo 28 a las 12 p.m. hora Florida y Venezuela. Estaremos con el doctor Antonio Piñero, invitado especial, una autoridad en la disertación del Jesús histórico, y trataremos la pasión de Jesús, cuestiones crítico-históricas. Será a las 12 porque hay una diferencia de horario entre Madrid y Florida, y él me pidió que por favor pues pudiera hacerlo más temprano. Así que si usted conoce a alguna persona que pues esté interesado en el tema, él no es cristiano, siempre he hecho la aclaratoria, él es gnóstico, pero es una autoridad respetable, de tal manera que la idea no es caer en discusiones. Agnóstico. Ok, agnóstico. Gracias, Obed, por corregirme. Él es una autoridad en la parte de Jesús histórico, de tal manera que el programa será de una disertación de ambos lados y, como dicen los filósofos, una dialéctica entre preguntas y respuestas, aparte de que él va a exponer su parte de crítica. Y el otro programa que tendremos, que quisiera que vieran el video, permítanme mostrárselo, que va a ser el día 25 de junio. Estaremos con liderazgo espiritual, influencer o mercantilismo, una confrontación al elemento paulino de segunda de Timoteo 3, y nuestro invitado especial será nuestro hermano Ender Vargas. Muchos de nosotros que lo conocemos, estará con nosotros ese 25 de junio a las 5 de la tarde, hora Florida y Venezuela. Y permítanme mostrarle el video en donde estaremos promocionando el programa de nuestro hermano Ender Vargas para el día 25 de junio. Denme un momentico para poderle enfocar. Bye, se está despidiendo.
Los elementos discursivos que, lejos de reflejar la evolución de la persuasión como componente eficaz en el crecimiento de la herencia desde los apóstoles y cercanos a modelos de predicación en la Edad Media, moderna y postmoderna, nos lleva al debate ético en el juicio del contenido lógico del mensaje del Evangelio. La inclusión de los avances tecnológicos como la televisión, comunicación por celulares, las medias como Facebook, Instagram y, por si fuera poco, ahora con la inteligencia artificial, nos ha permitido en el discurso mismo de la identifican una manifestación desde los púlpitos de portadores de la palabra de Dios que se han identificado desde televangelista hasta lo que conocemos como influencers, de predicadores de iglesias grandes hasta predicadores de la prosperidad, que manifiestan que la prosperidad en Dios es sinónimo de bendición. Las palabras de San Agustín marcan un equilibrio en la visión de aquel que da de predicar con persuasión en la fide divina. Acuérdate del necesitado porque tú también lo eres. Acuérdate del pobre porque tú también lo eres. Por muchos que nades en riquezas, estás vestido con trapos de carne. Para la disertación de un tema de carácter de actualidad como es este, liderazgo espiritual, influencer o mercantilismo, Timoteo 3, para este 25 de junio a las 5 p.m. por Atenas y Jerusalén programa, tendremos la oportunidad de contar con la presencia del Dr. Ender Vargas, pastor con una alta experiencia en temas de liderazgo, psicología y pastorado en la iglesia. Te esperamos vía Facebook Live y Zoom. Ok, gracias por habernos acompañado. Gracias Alicia, gracias Sandra, gracias Osmali por esta noche. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Amén.